40 minutos. Por primera vez, el Ministerio de Defensa confirma que hubo bombardeos, primera vez en el gobierno de Gustavo Petro, bombardeos que ocurrieron en el departamento del Cauca, obviamente en medio de esta arremetida contra disidentes de las FARC y desde las disidencias de las FARC, que atacan un día sí y otro día también. El general Federico Mejía es el comandante allí, el comandante del comando del ejército en el Cauca. General Mejía, bienvenido, ¿cómo está? Néstor, buenos días, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. ¿Por qué finalmente decidieron proceder con los bombardeos, general? ¿Y en qué circunstancias fue este bombardeo? Sí, no, pues quiero aclarar pues que nunca han estado prohibidos, o sea, prohibidos para las fuerzas militares, pues nunca han estado prohibidos. Siempre se han mantenido todas las capacidades y estas se emplean pues de acuerdo a unas circunstancias que se tienen que analizar, a un análisis juicioso de inteligencia, porque no se están arrojando bombas de confeti, son bombas de 250 y 500 libras que generan una destrucción letal, pero todo eso tiene que ser bajo un estricto y riguroso, digámoslo, sistema de inteligencia y una toma de decisiones muy acertada por la letalidad que causa. Aquí se hace un muy buen planeamiento, se genera unas circunstancias de las cuales nos permita a nosotros tener una capacidad táctica sobre el terreno y se emplea este mecanismo de derrota para poder ocupar áreas críticas que en determinado momento generan una ventaja para las estructuras criminales. Sí, usted me dice, general, que en este gobierno no había la orden de no bombardear. No, nunca ha existido. Nunca ha existido. Siempre ha estado presente ese mecanismo de derrota. Lo que pasa es que se requiere un análisis de inteligencia extremo para poder evitar de pronto no se conserve o no se tenga, se viole de pronto de alguna manera el derecho internacional humanitario o podamos incumplir la ley. Okay, pero siempre general, han estado presentes. Vale, sí. General, lo de este bombardeo del que estamos hablando, el de ayer, el de estas últimas horas, ¿fue contra quién? Fue contra, no, en este caso, en este bombardeo, nos permite, como nunca antes se había hecho, ingresar a lo más profundo de las entrañas de las estructuras que están presentes del bloque occidental Jacobo Arenas, que está presente en el cañón del Micay. Y son áreas que fueron ocupadas ya, terrenos críticos que para este enemigo se consideran vitales e importantes. Por eso este mecanismo de derrota nos permite ingresar a unas áreas que estaban acondicionadas con explosivos, estaban áreas preparadas que no permitían el paso y por eso se emplea este mecanismo para poder entrar con contundencia letal y ocupar esas áreas. Sí, general, aquí tengo una frase de hace 2 años, agosto del año 2022. Recién llegado el gobierno, el ministro de Defensa había dicho, el ministro que sigue siendo hoy, el ministro Velázquez dijo, lo cito entre comillas, los bombardeos deben ser suspendidos. Y usted me dice, ¿esa orden no se dio nunca? Pues deben ser suspendidos para poder analizar precisamente qué tipo de inteligencia y qué tan riguroso debía ser el sistema y el planeamiento para ello. Siempre se presenta el mecanismo, siempre se presenta la situación en el cual podríamos optar por emplear el desarrollo de esta actividad y se presenta. Ya definirán allá si no me compete a mí, ya se define por el alto mando, por el sector defensa, si el mecanismo es válido o no, de acuerdo a las circunstancias. Estamos diciendo lo mismo de diferente manera. Ustedes querían proceder con los bombardeos, pero era el gobierno, como una decisión política, el que decidió suspender los bombardeos. No, por eso te digo yo, para poder generar un bombardeo... ¿Usted nunca recibió la orden de suspender bombardeos? No, es que yo no doy la orden. No, que si la recibió, general Mejía. No, yo no la recibo. Yo prácticamente, yo por parte mía, yo no recibo órdenes, ni mucho menos a las tropas o a las unidades militares se les restringe el uso o el empleo de este mecanismo. Simplemente que para poder presentar o yo solicitar un mecanismo como este de bombardeo, yo requiero presentar un exigente análisis de inteligencia para que la toma de decisiones sea acertada. Si no cumple con ninguno de esos requisitos, no es válido el bombardeo, porque pues se está poniendo en juego otro tipo de debilidades que de pronto podrían afectar y violar
el derecho internacional humanitario. En este caso se presenta, es válido y se ingresa a un área que se requiere entrar por ese mecanismo para ser ocupado. Sí. Este bombardeo del que estamos hablando fue en Argelia, ¿cierto? En el famoso Plateado, en el Plateado. No exactamente en el Plateado, en lo más profundo, hacia abajo, en dirección a la salida al Pacífico. ¿Las víctimas o el objetivo de ese bombardeo fueron disidentes de las FARC, General Mejía? Acuérdate que te estoy diciendo, el mecanismo que se emplea es un bombardeo que nos permita ocupar terreno crítico, o sea, áreas claves en las cuales se tenía conocimiento de la presencia de áreas preparadas con explosivos que impiden el ingreso por tierra a estas áreas, a estas regiones. El bombardeo no fue contra disidentes, sino contra las minas sembradas por los disidentes. O los que pudieran estar sembrando minas en ese momento, pues uno ya. Pero la formación que se tenía o que se tuvo en ese momento fue el empleo de este mecanismo para poder ocupar áreas que estaban preparadas, en este caso con minas. ¿Y las sospechas, General Mejía, fueron confirmadas? ¿Había campo minado allí donde ustedes hicieron el bombardeo? Claro, eso está hundido de minas porque son áreas que son preparadas por ellos para evitar el avance de las tropas o la ocupación de las mismas. Por eso es que estamos ya de manera decidida en esta gran ofensiva militar para poder ocupar estas áreas que nunca habían sido ocupadas. General, ¿y hoy ese terreno es seguro para que los militares caminen, transiten por ahí? Comenzamos con un desminado operacional. Esto es lento, es un trabajo lento. Hay áreas, hay desmovilizados que nos hablan que ellos mismos han sembrado entre 2.000, 2.500 minas y les dan 3 meses para eso, 2 meses y medio. Esto hay que revisarlo muy bien. Esto es un proceso largo, pero esa es la actividad operacional que debemos nosotros realizar para poderles garantizar al pueblo colombiano, en este caso a los caucanos y a esta región del país, la libre movilidad y tranquilidad para que puedan ocupar esos terrenos y ocuparlos en actividades agrícolas, que es lo que tampoco han podido. General, ¿qué diferencia hay entre este bombardeo y los que se hicieron? Este es el primero del gobierno Petro, y los que se hacían antes en otros gobiernos. Pues la diferencia es el empleo es el mismo mecanismo de derrota que siempre se ha empleado. Lo que pasa es que ya de pronto, como le digo yo, en antiguas circunstancias o en pasadas circunstancias se han presentado información de inteligencia que nos permite advertir la presencia ya enemiga como tal, advirtiendo que no hay presencia de, por ejemplo, en este caso, como lo han venido advirtiendo, de que no existan menores de edad inmersos en este conflicto para poder proceder. General, ¿y hacia adelante tienen pensados nuevos bombardeos, no necesariamente contra campos minados, sino como contra insurgentes como tal, contra disidentes? Pues mientras la inteligencia sea precisa y se tenga, por digo yo, un estricto y juicioso planeamiento que nos permita evidenciar que la afectación va a ser totalmente controlada, claro, se tiene que hacer. Y entonces, ¿para qué tenemos ese mecanismo? Sí. General Mejía, sobre lo que está pasando ahí en el cañón del Micay, ¿qué nos puede contar usted? Sobre todo lo que pasó en la cancha sintética del Plateado, el asesinato del pequeño Dylan Camilo. ¿Quién ordenó ese ataque con drones contra la población civil? No, esto es una situación muy indignante. De verdad que un ataque demencial como estos no tiene antecedentes. Y esto precisamente es por parte de este alias Giovanni. Alias Giovanni se ha distinguido por ser uno de los hombres más beligerantes que están presentes ahí en el cañón del Micay, totalmente desafecto, incluso hasta de la población civil le tiene pavor a este tipo, y efectivamente es el que se ha encargado de estar empleando todos estos mecanismos, como es el empleo de los drones, los cuales ese día, el día martes, los estaban lanzando desde las 10:30 de la mañana hasta las 21:15 de la noche. 14 ataques recibimos y el último ataque fue el que deciden allá soltarlo sobre la cancha sintética en el cual estaba un evento deportivo que estaba también visto por menores de edad y adultos, y con las consecuencias que ya conocemos. Sí, General, ¿ya el ejército tiene los antidrones para combatir a estos señores, a estos terroristas? Ya hemos tenido la oportunidad de poner en práctica y estar en unos ensayos muy importantes que ya nos han permitido en este caso
en varias regiones aquí del departamento, controlar deliberadamente estos artefactos y poderlos manipular y controlar el espectro electromagnético del área para poderlos controlar. Eso le quería preguntar. Ahí vemos una imagen de un soldado cargando, digamos, es parecido a un arma. ¿Esto es básicamente como un inhibidor de señal, general? Exactamente, pero eso es de pronto uno de los tantos que han traído. Son muchas empresas las que están participando para poder, digámoslo, apropiarnos y generar el contrato, porque son elementos supremamente costosos. Así las cosas, en varias partes seguramente aparecerán más fotografías de muchos elementos que se están probando, pero no tiene que ser directamente el que estamos viendo en la fotografía. Aparecieron y se volvieron instrumento de guerra los drones, y ahora aparecieron los antidrones. Claro, entonces esos son mecanismos que ya se han sido realizados allá en Ucrania. Ustedes han visto que la guerra en Ucrania voltea la guerra en Rusia con el empleo de este mecanismo de derrota ya por parte del ejército ucraniano, y eso lo están implementando acá, y claro, allá es de donde prácticamente se está desarrollando esta tecnología. Vale. General, una pregunta final. ¿El ejército, usted recibió una instrucción para no volverle a decir a estos terroristas, los disidentes de las FARC, no se les vuelve a decir EMC, Estado Mayor Central? Lo que pasa es que como ahora se convierten en mi caso, los que tengo yo aquí presentes es el bloque occidental Jacobo Arenas, ¿sí? Ya no pasarían a ser así por la división interna que ocurre, pero es el bloque occidental Jacobo Arenas. Es que independientemente como se llamen, siguen siendo los mismos bandidos. Es que aquí el problema ni siquiera es el nombre. Sí, pero digo yo aquí entre paréntesis, era el gobierno, el presidente Petro, el comisionado de paz, el ministro de Defensa, los que los habían bautizado como Estado Mayor Central. Pues yo la verdad no difiero de eso, porque yo estoy desconcentrado en atacar la amenaza. Yo estoy desconcentrado en generarle la tranquilidad y la seguridad a los colombianos mediante el empleo y desarrollo de operaciones militares contundentes aquí en el cañón del Micay, independientemente como se llamen o como lo quieran cambiar, pero son estructuras armadas beligerantes que están haciéndole daño a los colombianos. Yo sé que el nombre parece poco relevante, pero es que detrás del Estado Mayor había la legitimidad política que intentó al principio el gobierno, y ahora es el segundo comandante, el general Carvajal, el que da la orden de no volverles a decir Estado Mayor Central. General Mejía, un gusto saludarlo, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Néstor, un buen día para todos. Chao. 7:52. Estás escuchando